seguimos pues yendo a la palabra de Dios. Y la última vez que me tocó predicar hablaba del impacto de la predicación y cómo el apóstol Pablo podía llevar la palabra de Dios a distintos ambientes. Y vemos cómo hay un patrón que se da en todo lo que es el ministerio de Pablo, pero lo podemos ver con mayor claridad en los capítulos 17, 18 y 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y allí el apóstol Pablo está predicando primero en Atenas, luego en Corinto y termina en Éfeso. Y a manera de repaso, recuerdo que el apóstol Pablo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, tiene que hacer una parada en Tesalónica. De allí sale debido a las hostilidades que se dieron en Tesalónica, pasa por Berea y hace una escala inesperada desde el punto de vista humano en la ciudad de Atenas. Y digo desde el punto de vista humano porque la providencia tenía todo eso observado y planificado. Todo está bajo el cuidado, bajo el control de Dios. Aún estas lluvias torrenciales que tuvimos ayer está bajo el control de Dios. Y es difícil para el humano cotejar el sufrimiento con la providencia, con que Dios tiene control de todo. Y eso, pues, ha llevado a algunos creyentes a entender o tener un concepto deísta de Dios. Y el deísmo, pues, fue una corriente teológica que surgió en el siglo XVIII, donde se creía así en un Dios creador, pero un Dios que dejó el mundo a lo que ellos llaman sus leyes y normativas. Como que el mundo es un juguete de cuerdas donde Dios le dio cuerda, Dios lo hizo, pero esa cuerda hace que este juguete o este mundo gire o haga lo que Él quiera. Y yo sé que hay algunos creyentes que hacen esto como para, entre comillas, proteger el testimonio de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, porque ellos no pueden mostrar por la Biblia la providencia, lo que es esa doctrina, lo que es el gobierno de Dios y cómo Dios se maneja a la luz de lo que nosotros vemos en las Escrituras. El apóstol Pablo está predicando el evangelio en Tesalónica y allí se desatan los infiernos en contra de Pablo. La furia del oficialismo religioso judío cruje los dientes en contra de Pablo y Pablo tiene que salir de allí. Todo, humanamente hablando, se vuelve un caos, nada sale bien. Y así lo vemos por muchísimos lugares donde el apóstol Pablo va, que es perseguido, es golpeado, torturado. Y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser esto? Algunos creyentes con poco conocimiento de lo que es el obrar de Dios y el carácter de Dios, dice, lo que pasa es que el mundo tiene sus normas. Pero esto no es lo que yo veo en las Escrituras. Dios nunca ha perdido el control de su creación. Nunca ha perdido control de las circunstancias. El universo, el guión de Dios marcha al pie de la letra de como Dios lo ha escrito. Aunque nos sea difícil en ocasiones, aunque veamos sufrimiento, dolor, pasamos en el 2020 y parte del 2021 por esa situación de la pandemia, tantas muertes, tanto sufrimiento, tantas situaciones difíciles que a muchos le costaba trabajo cotejar el Dios de amor que se revela en las Escrituras con estas circunstancias. Lo mismo pasa con el apóstol Pablo. Cuando leemos en segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 22 en adelante, nosotros vemos el testimonio que él da de los sufrimientos que él tuvo que enfrentar como apóstol. Y es indescriptible el dolor y todo lo que él pasó por la causa de Cristo. Desde su llamado a ser apóstol, el Señor le dijo que iba a pasar todas estas cosas por su causa. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo dice peligros en el río, peligros en el mar, peligros de los de su nación, peligros entre falsos hermanos, en torturas, en cárceles, en intentos fallidos de muerte, en conspiración contra él. Pero
todo marchaba a como Dios lo había planificado. Y aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo entonces pasa de manera abrupta de Tesalónica a Berea, de Berea a Atenas. Y allí continúa haciendo a lo que él fue llamado a predicar el Evangelio. El Evangelio es la esperanza, el Evangelio es la manera de mostrarle a la humanidad el amor de Dios, el camino de la salvación. El Evangelio es la esperanza de este mundo que sufre, de este mundo que se desangra ante situaciones inverosímiles que no tenemos explicación, ante la llegada de los infortunios, cuando tenemos que desgustar el ajenjo, cuando tenemos que enfrentarnos a noches largas, a sufrimiento, a las complejidades de este mundo, el Espíritu Santo del Señor nos consuela. Y el apóstol Pablo siguió predicando el Evangelio, porque lo que necesita la gente es Jesucristo. Y el Evangelio es el vehículo para dar a conocer este amor y que se reciba ese Evangelio, esas buenas noticias en un mundo plagado de malas noticias, de calamidades, de conflictos, de contradicciones. Y el apóstol Pablo predicó ese Evangelio en ambientes religiosos. Como nosotros vemos aquí, lo hizo en Atenas, lo hizo en Corinto y lo hizo también en la ciudad de Éfeso y predicó en las sinagogas. Hechos 17, 17, Hechos 18, 4, Hechos 19, 8, predicando allí, y de allí pasa a ambientes no religiosos. En Atenas pasó de la sinagoga a la plaza, al ágora, y de allí pasó al Areópago. En la ciudad de Corinto pasó de la sinagoga a la casa de Ticio. Y como seguimos viendo, en Éfeso pasó de la sinagoga a la casa de Tirano. Y allí comenzó a predicar el Evangelio. Y en todos estos lugares Pablo predicaba a personas que no conocían al Señor, pero también predicaba doctrina donde enseñaba una perspectiva correcta de lo que es Dios. Porque hay gente que no han entendido el Evangelio, el propósito del Señor. Y allí nosotros vemos que el apóstol Pablo predicó por un tiempo extendido. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio y la aclaración de los eventos sucedidos en toda esa narrativa que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento debe ser explicado, debe ser hecho el esfuerzo para que las personas que escuchan puedan entenderlo. Vivimos en un mundo donde la gente apela mucho a las emociones, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y con el Evangelio eso no funciona. Tenemos que entender el Evangelio. Recuerden el etíope que iba de Jerusalén de regreso a Etiopía y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe que se fuera al desierto para que se encontrara con este funcionario de la reina Candace de Etiopía. Y Felipe le hace una pregunta y es, ¿entiendes lo que lees? ¿Lo entiendes? No le dice, ¿qué tú sientes? Porque el Evangelio no se siente, se entiende. Y hay personas que están tomando decisiones sobre la base de lo que sienten, no solo la base de lo que ellos entienden. El Evangelio hay que leerlo, hay que estudiarlo. La palabra de Dios se estudia, se busca la manera de entenderla para aplicarla. Un correcto entendimiento viene de una correcta interpretación de las Escrituras y una correcta interpretación va a conducirnos a una buena práctica. Una mala interpretación conduce a una mala práctica de la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros vemos que Pablo llega a estas ciudades, en algunas de ellas donde las condiciones se dieron, pues el apóstol Pablo se dedicó a enseñar las Escrituras. Se dedicó a que sus oyentes no solamente tuvieran el impacto como fue en la ciudad de Atenas, fue un impacto y de él pues él salió de allí. Yo veo la predicación de la palabra de Dios como
esas predicaciones que damos de manera masiva, como la damos acá, los domingos, que nos reunimos toda esta multitud que aquí se congrega. Y es una predicación masiva y es necesaria y tenemos que hacerla. Pero también necesitamos el encuentro personal por medio del discipulado, por medio del acompañamiento, de las relaciones, de la amistad en los grupos pequeños que lo hacemos en células, cuando nos reunimos entre semana para estudiar la palabra de Dios. Es necesaria la predicación masiva, pero también esta predicación masiva no puede prescindir del encuentro personal, donde forjamos relaciones y compartimos y abrimos nuestros corazones y tenemos acompañamiento y podemos hablar y profundizar en la palabra de Dios. Una predicación poderosa, masiva, es necesaria, pero sin prescindir de estos encuentros en grupos pequeños, en células, en discipulados y en estudios bíblicos. Lo vemos en el apóstol Pablo. Y es impresionante los lazos prolongados que el apóstol Pablo permaneció. 2 años en Corinto y 3 años en Éfeso. Y allí nosotros lo vemos como el impacto de Pablo en esos lugares permanecieron. Y allí el apóstol Pablo siguió entrenando, discipulando y predicando. El texto que se acepta de que estuvo durante 2 años, cada día, enseñando en la casa de Tirano, como nosotros lo vemos. Un autor dice lo siguiente: si nosotros vemos las evidencias que nos dice la Biblia, cotejada por otras evidencias externas, se nos dice que Pablo podía enseñar, como era la costumbre, desde la 5ª hora hasta la 10ª hora por 6 días a la semana. Es decir, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Suponiendo que Pablo reservara un día cada 7 para el descanso y la adoración, el tiempo dedicado a estas enseñanzas diarias eran de 5 horas por 6 días por semana, durante 2 años. Eso haría un total de 3.120 horas de argumentación sobre lo que es el Evangelio. Por eso no puede asombrarnos que Lucas dice que todos los que habitan en la provincia de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Cierro la cita. Lo que quiere decir que el Evangelio no solamente fue predicado de manera masiva, sino también en pequeños grupos, en intercambio de ideas, en diálogos, en acompañamiento, en relaciones. Y eso es parte del impacto de la palabra de Dios. Cuando nos reunimos el domingo acá, por el formato que tenemos, no hay oportunidades de escuchar preguntas, de tener un intercambio de ideas. Pero cuando nos reunimos el miércoles, sí podemos presentar esas dudas, esas ideas, esos comentarios en las células, en los discipulados. Y todo se complementa para causar un impacto. Y cuando Pablo predicó en la ciudad de Atenas, hubo un impacto inmediato, que es el que se contabiliza aquí en el libro de los Hechos. Y dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 33 al 34, que entonces Pablo salió de ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Y es decir, que la reacción inmediata a la predicación del Evangelio, el impacto que causó, instantáneo pudiéramos decir así, se registra en estas páginas del libro de los Hechos,
en el capítulo 17, versículos 33 y 34. Incluso llama por sus nombres propios a algunas de las personas que creyeron en el Evangelio, lo cual denota que eran personas importantes. Y aquí nosotros vemos ese impacto instantáneo, rápido. Hay que proclamar el Evangelio donde quiera que nosotros estemos. Ahora, en estos momentos de dificultades que estamos pasando acá en el país, principalmente en toda la franja sur oeste del país, tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio y recordarle a las personas que Jesucristo es lo único que nos salva, lo único que nos puede dar consuelo. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la proclamación del Evangelio y con el testimonio, ayudando al que necesita. Es mostrar el amor de Cristo por lo que decimos y también por lo que hacemos. Y aquí el apóstol Pablo predicó el Evangelio en la ciudad de Atenas y hay un resultado. Y esto después le tomó un poco más de tiempo en la ciudad de Corinto y de igual manera en la ciudad de Éfeso. Pero cada vez que hay una reacción al Evangelio, cada vez que se proclama el Evangelio, no solamente lo vemos por el testimonio del Pablo, al inicio de la crónica que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, recién formada la iglesia con la llegada del Espíritu Santo, vemos que la proclamación del Evangelio siempre va a traer un resultado. Y eso lo vemos en la predicación de Pedro, que es un magnífico ejemplo de cómo el Evangelio impacta a quienes lo escuchan. No solamente el Evangelio demanda que sea predicado por medio de los instrumentos que Dios levanta, todos aquellos que estamos en el ministerio pastoral, el Señor levanta evangelistas, maestros, que proclaman el Evangelio. Y todo creyente debe proclamar el Evangelio en el contexto y según el llamado que Dios le ha hecho. Pero también tenemos que ver el Evangelio desde el punto de vista de quienes los escuchan. En Atenas vemos que Dionisio, Damari y otros más que no se mencionan sus nombres, reaccionaron al Evangelio. Y la pregunta es cómo reaccionan aquellos que están escuchando el Evangelio. Como pastor tengo que predicar todos los domingos, la mayor parte aquí en nuestra iglesia. Pero también me pregunto, caramba, ¿y cómo reaccionan los hermanos al Evangelio? ¿Cómo puede ser posible que domingo tras domingo haya personas que estén escuchando el Evangelio y sigan igual? Enfrentándose a sus mismas limitaciones todos los días sin hacer nada que pueda evidenciar un verdadero arrepentimiento. Una cercanía más a Dios. Aunque no sean pasos gigantescos, pero que sean pasos que se ve el progreso. Que miremos hacia adelante y digamos, ¿cuánto me falta? Pero cuando miramos hacia atrás, diga con satisfacción, gracias Señor porque he avanzado. El Evangelio no solamente debe verse desde el compromiso que tenemos aquellos que lo proclamamos, sino también de la reacción que debemos tener cuando lo escuchamos. Un magnífico ejemplo es el de Pedro, en la proclamación del Evangelio, allí en el aposento alto, recién formada la iglesia, o recién iniciada la iglesia del Señor. Pedro predicó un sermón valiente, fuerte, arriesgado. Y eso lo vemos en los versículos 23 y 26. Es un extenso sermón que comienza con Pedro levantándose en medio de todos los que estaban allí. Y Pedro, todavía con los eventos relacionados a la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que provocó que todos ellos estuvieran huyendo, el mismo Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo de una manera reiterada. Entonces, dice la Escritura que Pedro se puso de pie para predicar el Evangelio.
El Pedro, que antes estaba huyendo, ahora nosotros vemos que enfrenta a aquellos que probablemente estuvieron de acuerdo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el versículo 14, el apóstol Pedro comienza a dar un valiente sermón. Y esta es una de las mayores evidencias de la resurrección de nuestro Señor. No solamente es el cumplimiento de las Escrituras, lo cual es un argumento contundente, sino también las vidas transformadas. Estos hombres fueron transformados porque ya se dieron cuenta que Cristo había resucitado. Ya no les importaba huir por su vida, porque su único anhelo era estar con el Señor. El apóstol Pablo después, más adelante lo dijo. Estar con Cristo es mucho mejor y habla del dilema en el cual él se encontraba entre quedarse con los hermanos para seguir siendo fiel a Cristo o estar con el Señor, que es mucho mejor. Y lo decía de manera categórica, el vivir es Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. Que todos los creyentes podamos decir eso con esa tranquilidad y ese gozo y ese anhelo que Pablo tenía. ¿Por qué? Porque es una de las evidencias de una persona haber conocido a Cristo. Pedro los confronta y dice la Escritura en Hechos 2, versículo 23, y solamente estoy extrayendo parte de lo que Pedro decía. Y hablando de Cristo en este versículo 23, para que podamos ver no solamente el compromiso de Pedro con la predicación, sino la reacción de la gente a lo que Pedro estaba diciendo. Versículo 23, hablando de Cristo, dice Pedro, a este, entregado por el predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Este argumento es fuerte. Pedro le está diciendo, manos impías, ustedes mataron a Cristo. Ustedes son culpables, ustedes son homicidas, sus manos están sangrientas. Mataron al inocente de Dios. Y aquí vemos una evidencia de la providencia. Ustedes hicieron esto, pero Dios lo había orquestado todo. Y esto es un gran misterio. ¿Por qué? Porque cuando vemos la responsabilidad humana en estos eventos y en todas lo que son sus acciones, obviamente el ser humano carga con toda la responsabilidad. Y esta verdad la podemos ver por separado y podemos asimilarla. Por otro lado, vemos la otra verdad y es que Dios en su providencia gobierna todo. Y separado puede ser asimilado este concepto. El problema está cuando tratamos de unirlos. Responsabilidad humana con la providencia. Y esto es lo que nos está diciendo el texto. Y las dos son reales. Ambos conceptos son verdaderos y totalmente compatibles con lo que nos dice las Escrituras. Y en este versículo 33, ahí se evidencia. Entonces, dice la Escritura, hablando Pedro acerca de Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ustedes lo clavaron. Todo marchó conforme al guión y ustedes son responsables. Pero el mensaje de Pedro es valiente. Y dice el versículo 36, la casa de Israel, de Hechos 2, la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes, todo Israel, estuvieron presentes allí en aquella tarde, en el Gólgota, toda la casa de Israel, estuvieran presentes o no estuvieran presentes, son responsables. Y nosotros, aunque todavía no habíamos nacido, también somos responsables. Por eso todo ser humano nace bajo la sentencia judicial que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos responsables delante de Dios. Y este mensaje fue de gran impacto.
Lo que me llama la atención es la reacción de quienes lo escucharon. La reacción, y esto es lo que quiero que nosotros nos llevemos en esta parte, cómo nosotros reaccionamos al Evangelio. Reaccionamos con autojustificación, culpando a otros, declarándonos víctimas, o reaccionamos con humildad, diciendo, sí, yo soy culpable, perdóname, Señor. Versículo 37, palabras duras de Pedro provoca una reacción en ellos. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ya hay un cambio en ellos. Y están diciéndole a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos. Muchos de ellos fueron a la fiesta del Pentecostés, judíos, ortodoxos, tradicionales, llamándole a los apóstoles, aborrecidos por el oficialismo religioso judío, le estaban llamando hermanos. ¿Qué haremos? ¿Cómo cambio? Sé que soy culpable de la muerte del Señor. No merecía morir, merecíamos nosotros morir. ¿Qué hacemos? La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Cuando escucharon la predicación fueron confrontados por la bendita palabra de Dios. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Es un objeto cortante, una espada que llega hasta las profundidades del alma. Tiene que haber una reacción de parte de aquel que es sensible a Dios, de aquel que sirve a Dios, de aquel que es un creyente. Tiene que haber una reacción. No puedes escuchar la palabra de Dios y querer o pretender seguir siendo igual. Tiene que haber una reacción a Dios, primeramente. El autor del libro de los Hebreos dice en Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 y 13. Un verdadero creyente comprende el Evangelio porque comprendió su culpabilidad. ¿Cómo nosotros reaccionamos al Evangelio? Dice F. Bruce, hablando de la reacción de aquellos que escucharon el sermón de Pedro, lo siguiente: si Jesús de Nazaret es realmente su Mesías que ellos estaban esperando, entonces ninguna culpa podía ser mayor que la culpa de tratarlo como ellos lo habían tratado. Sí, habían rechazado a aquel sobre quien descansaba toda su esperanza de salvación. Entonces, ¿qué esperanza de salvación les quedaba ahora? Bien podían clamar con angustia de corazón, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Porque nosotros matamos nuestra única esperanza. Cierro la cita. Pero nosotros sabemos no solamente que Jesús murió, pero bendito sea su nombre, resucitó al tercer día y ahí está nuestra esperanza. Entonces damos gracias al Señor por su palabra, porque podemos proclamarla, pero también nosotros tenemos que reaccionar a ella, comenzando por mí, comenzando por el mensajero. Tiene que haber una reacción a la palabra. ¿Y cómo reaccionamos a la palabra? Con gozo por recibirla, con arrepentimiento si hemos pecado delante de Dios. Y dicho sea de paso, sí, siempre tenemos algo por lo cual pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Aquí quienes escucharon, no hay justificación, no hay orgullo, no hay señalamientos a otros, solo ellos se ven culpables. Y produjo la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo del Señor un verdadero arrepentimiento.
el impacto de la palabra de Dios. El impacto por quien predica y el impacto por quien escucha. Por eso, hermanos, yo creo que es pertinente que nosotros digamos, Señor, ¿qué haremos? La respuesta la tenemos. Acercaos confiadamente al trono de la gracia y hallaréis gracia y misericordia para el oportuno socorro. Lo podemos hacer nosotros allí donde estamos en nuestros hogares. Podemos hablar para que ciertas situaciones recibamos el auxilio de Dios por medio de las personas que Dios puede usar para ayudarnos. Pero todos tenemos acceso al trono de la gracia para pedirle al Señor que nos ayude y que nos perdone. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a rogar a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos ayude y nos dirija. Padre amado, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, porque podemos venir a ti delante de tu trono, meditar en tu palabra y en oración presentarte nuestras vidas. En un día único y especial como es hoy, porque es día tuyo, en adición a las circunstancias difíciles que hemos tenido que ver, hoy este lugar está vacío. Pero sabemos bien que tú no habitas en templos hechos por las manos del hombre, sino en cada uno de nuestros corazones. Y sabiendo que tú nos estás escuchando, te pedimos que nos perdone, que tú bendigas tu pueblo, que podamos acercarnos a ti y depender de ti. Guárdanos. Trae consuelo a las familias que están sufriendo por pérdidas de familiares, por aquellos que han perdido lo que necesitamos para nuestro diario vivir, pertenencias, casas, y ayúdanos a nosotros a ser instrumentos tuyos para predicar tu palabra por lo que decimos y por la congruencia en lo que hacemos. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Señor nos bendiga ricamente. Hoy, por su gracia, su palabra ha sido proclamada. La mayoría están en sus casas recibiendo este mensaje. Hemos alabado al Señor y hoy, pues, hemos cumplido con su voluntad para mantener el pacto de que esta palabra del Señor se va a predicar todas las veces para gloria y honra de Él. Sabiendo que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que